Bueno, hoy quiero compartirles cosas como que me parecieron interesantes de una lectura que se había recomendado en uno de los videos anteriores de la anciana Tess, o bueno, de Tess. Y bueno, dentro de esto me pareció como interesante cómo aborda. Y antes de empezar, me gustaría eh, no empezar quizás con la presentación, pero sí con un pequeño descripción de quién es Mari. Y bueno, Mari es una historiadora feminista y divulgadora inglesa en el mundo clásico. Es una mujer dura en todos los estudios de la historia de Roma, también de Grecia, y es una de las investigadoras más importantes de la antigua Roma, miembro de la Academia Británica y la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias. Entonces, el propósito de hoy es como un conversatorio y chismosear un poco las imágenes que ella rastrea a lo largo de sus estudios y cómo con dos charlas que ella tiene, cómo vuelve como texto también, pues este tema que, bueno, yo quise titularlo con Yesan ayer, el hablar de las mujeres, pero también uno de sus charlas tenía como la voz pública de las mujeres. Entonces son dos discursos que se dan en 2014 y en 2017. Y el primero, pues, es cómo se ve esa voz pública de las mujeres. Entonces, yo me acuerdo que en algunos estudios hemos venido hablando de que cuando una mujer habla se le muestra en Google, o si uno busca mujer, eh, una mujer que sea pública, como no sé, una vez miramos a Greta, o como ponen a las mujeres como rabiosas, como con voz de esa forma. Pero entonces también ella lo que hace es hacer como una comparación y un contraste de esas figuras de mujer en la antigua Roma y cómo se contrasta en la actualidad. Entonces, un poco de lo que ella hace en el texto, y eso ya es más técnico, pero ya nos vamos ahondando en lo demás, es que lo primero es que hace es un análisis etimológico. Entonces rastrea una palabra que es mitos, eh, que es en el discurso público como acreditado para los hombres. Y el aula no es neutra, define qué cuenta el ciudadano pleno. Pero un poco en otras palabras, por ejemplo, nosotras, A como ver, somos, Mar, sí, ¿me escuchan? Bueno, si algo me cuentan, si no me llegan a escuchar. sí te Entonces, estaba abierto otro micrófono, pero ya. entonces a partir de la palabra y las definiciones, cómo se ve la acción de hablar, cómo en la iconografía, o como en las imágenes, en lo que se dibuja, en lo que está anteriormente, en lo que antecede, como también está el hablar asociado hacia los hombres también. Y también algunas atenciones a las excepciones, que hay mujeres que podemos ver que sí se han tomado la palabra, y que son como las que, porque usualmente lo que vamos a ver es que las mujeres cuando tomaban la palabra era por hablar para otras, o aconteció algo y como a manera de ser testigo. Entonces, como otras mujeres en la antigüedad sí han tomado pues no quiero decir liderazgo, porque aquí se apela a como han tomado la palabra para poder pues ser y bueno, y un rastreo que persiste en el léxico, que ya es no solo cultural, sino que también es algo que ya está impuesto. Entonces, lo que hace es rastrear en diferentes momentos, no como un aumento, no como un aumento en una línea, sino como algo puntual de cómo se ve tanto en Grecia, por ejemplo, en Homero, y cómo es el primer cállate que se data en la historia.
Atenas y Roma. Entonces, lo que hace es un ejemplo de la gracia del habla humana. Entonces, es como ese rastrear de ese mismo hablar a través de la historia. Y como también esa misma cállate se ve en el Parlamento Europeo también. Entonces, me gustaría empezar con algunos datos que ella da, que es el Vir Bonus Dicendi Peritus, que es un hombre bueno, diestro en el discurso, es el significado. Y al lado derecho vemos una imagen donde Hortensia, que es una de las personas que datan la historia, que habló, aquí dice, es la figura 7 del texto y es Hortensia, aparece en el compendio de las mujeres ilustres en Romas Bocancio y esta edición fue, bueno, del siglo XV, se la representa ataviada con indumentaria de ese mismo siglo, dirigiendo con osadía a un séquito de seguidoras para enfrentarse a las autoridades romanas. Entonces, como en la historia data que sí hay mujeres que se tomaron el hablar, pero es para denunciar algo de las mujeres, y como que cuando las mujeres se han datado para hablar, siempre se les ha puesto como hablando y abogando por otras mujeres, o denunciando algo que ha acontecido, o denunciando algo que le pasa a la infancia, pero nunca en esa toma de poder. Y ahí pues vemos las personas que están, pues son hombres, y se ven en la posición de tomar decisiones. Bueno, ¿qué más podemos tomar de aquí? Bueno, algo que es importante y se rastrea a través de la historia es que como nosotras hablamos, muchas veces es atribuido como, o nuestra forma o nuestro tono es atribuido como un balbuceo, un patiburillo generalizado, un babeo, un gruñido, un gimoteo sin lengua. Ahí hay una relación también con los animales, que es una mujer que es convertida por un dios en una vaca por el acto de tomarse la palabra. Gangueos, suplidos, resoplidos, gimoteos y rincillos. Y actualmente también vemos que se le asocia a la mujer como cuando habla, como que no, como si no se le escuchara, en ese sentido que se asocia. Pero entonces la idea de este libro no solamente es, o la idea de esta autora no solamente es buscar lo cultural, sino también mm, buscar, no solo buscar quién es el culpable, sino a qué se arraiga de lo que ha pasado, eh, esas concepciones que tenemos de un buen discurso, cómo asociamos un discurso que es correcto con un hombre que habla, o cuando sí, un catedrático, también lo vemos también en la academia, que en la mayoría pues eran profesores, y cómo se guían esas narrativas. Entonces, por ejemplo, acá hay algo que ella hace y me gustaría pues entonces ahí interactuar entre todos. Entonces yo voy a leer y vamos a ver qué vemos en la imagen. Y entonces ella dice, lo que me interesa es la relación, este momento mérico clásico en el que se silencia a una mujer y algunas de las formas en que no se escuchan públicamente las voces de las mujeres en nuestra cultura contemporánea y en nuestra política. Desde los escaños del Parlamento hasta las fábricas y talleres, es una acostumbrada sordera bien parodiada en la viñeta de un viejo ejemplar de Punch. Es una excelente propuesta, señorita Street. Quizás alguno de los hombres aquí presentes quisiera hacerla. Entonces, aquí, por ejemplo, en la primera imagen, aquí se me olvidó poner el número de la imagen, pero ella empieza el libro con esta imagen y dice, vaso ateniense del siglo V antes de Cristo, que muestra a Penélope sentada junto a un telar. La tarea de tejer fue siempre indicativa de una buena esposa griega, y Telémaco está de pie frente a ella.
Y entonces la señorita Tigris, que es ella, está dando una idea y ella le dice, en el texto más adelante, que dice como ella da una buena idea y lo que le dice él es una buena idea para que otros hombres puedan mostrarla y enseñarla. Entonces también lo vemos en escrituras, muchas mujeres escritoras en siglos pasados les tocaba publicar el nombre de sus esposos porque no podían publicar y se tenían que poner muchas veces el nombre de hombres para poder ser leídas. Entonces, muchas ideas también era, y no pasó anteriormente. Entonces, aquí ella hace un contraste como en fábricas, en parlamentos, en talleres. La mujer da una idea, pero entonces se le da pues a los hombres para que la puedan exponer. Y hay un ejemplo más adelante donde una mujer está citando a un discurso, una carta de una mujer y es callada en el parlamento. Entonces, Yo más, quiero sí, perdóname. aportar ahí que de verdad que es muy impresionante cómo hemos arrastrado eso, porque a pesar de que hoy podamos decir que sí, que podemos hablar o que podemos estar trabajando en cargos públicos, eso lo arrastramos mucho, el hecho de callarnos muchas veces, de no expresar nuestras ideas, porque mm, se ha dicho tantas veces o se ha mencionado tanto y han sido tan menospreciadas que nosotras mismas no logramos dar muchas veces valor a esas ideas que tenemos o a lo que queremos expresar y aunque no sea algo como que, digamos, condenado públicamente ahorita explícitamente, sí hay como esa cultura de dar más poder a la palabra de los hombres que de las mujeres. Sí, y mira que esto pasa muchas veces e inclusive también nosotros le damos elogio a cuando habla un hombre y nos pasa y todavía tenemos internalizado culturalmente, o sea, ya está arraigado, o sea, ya es algo que nos toca estar eh, bien conscientes cuando en actos tan pequeños. Estoy pensando, por ejemplo, cuando uno, no sé, va a ir a pedir algo y no sé si ya, si todavía, si les pasa, pero a mí todavía me pasa que yo sé que quiero y entonces cuando llega la persona, no sé, vamos a pedir una orden y uno dice, no, dile tú porque pues mejor dile. O con los compañeros y siendo como bien consciente y estando bien atentas, son conductas que nos pasan todavía, como posiblemente no me entienda, mejor dígaselo usted y le damos como esa labor pues al hombre, o en el caso de quien está en pareja, pues a la pareja. Además, O sí, ay, perdón. sí, dale, No, tranquilo. digo que además porque así es, ha sido muy recriminada. Entonces, cuando la voz de la mujer se alza para decir algo, entonces la gritona, la gruñona, entonces ya se va al extremo de que la que habla es porque está imponiéndose o porque, sí, lo mismo que pasó con la imagen de las feministas es totalmente distorsionada y es algo que aún hoy seguimos arrastrando realmente. Así es, así es. Es, me acordé, voy a poner un pequeño ejemplo porque es que lo tenemos que también aterrizar. Una vez estaba compartiendo con un amigo y yo fui a un restaurante donde yo les dije, por favor, dame frijol con arroz y ese plato iba con cerdo y yo le dije, no, por favor, cerdo no, porque soy alérgica y es verdad. Y entonces cuando yo alcé mi voz, mi amigo no, lo que hizo fue no me dijo, ay, oye, sí, sino, oye, ¿por qué eres tan cansona? Mira cómo te están viendo o porque te están diciendo. Y se nos es castigado inclusive cuando lo requerimos y si otra persona lo pide o si lo pide un hombre, pues no pasa nada. Entonces son cosas que aterrizamos y que están ahí, son vigentes ahorita y por más que nosotras hemos venido trabajando y hemos venido
tratando como ese trauma, porque en parte ya se vuelve algo tan interiorizado que a medida que lo sacamos, pues entendemos que sí, pero una cosa es estar pues consciente y otra cosa es ya en la hora de accionar el día a día, que pasa muy seguido. Entonces, bueno, ahí vamos nutriendo el ejemplo. Entonces, ahora miremos, por ejemplo, en el, Filomena, se le va a cambiar el nombre, Filomena es violada y uno de sus primeros retratos es ella contando lo que pasó, así para contarles un poco el chisme no muy profundo de lo que estaba leyendo ayer, de eso como recordando. Ella es de una familia importante, entonces es en la edad medieval y bueno, quien lo retrató, ay, pero no me acuerdo es el nombre de quien la violó, creo que es Telémaco. Ahorita vamos a ver una imagen más adelante que dice quién fue, pero resulta que este señor era el esposo de su hermana y ella vivía en otro lugar y va y la quiere traer pues a donde su hermana que se reúna y en el viaje, en el mar, el señor se enamora de ella y entonces la viola en el trayecto. Y lo que hace es cortarle la lengua para que no pueda denunciarlo cuando llegue con su hermana. Y entonces este es un telar donde ella dibuja como esa violación y cómo se ve, cómo era en el mundo antiguo y cómo se ve en el presente, es el cortar de la lengua. Y yo traje unos ejemplos, aunque uno puede encontrar muchos en redes sociales, y te voy a cortar la cabeza y bueno, aquí en este caso ella menciona como eso, como algunas palabras que se dicen cuando se va a, a ir en contra como de una mujer que habla, que ejerce su palabra a la voz, a la palabra, y entonces a periodistas le dicen, uno se puede encontrar muchos comentarios en Reels o en Twitter, o bueno, el nuevo X, te voy a cortar la cabeza, te voy a violar, te voy a cortar la lengua, cerda descabezada, debería arrancarte la lengua. Y es verdad, o sea, por ejemplo, estos son de hace 2 semanas y ella es una mujer, es una persona muy activa en redes sociales que habla pues de política y de cosas sociales y lo que le dicen a ella es boa, HP, a lo menos torturada o violada, o todas las niñas y niños obligados, bueno, ahí la empiezan a decir prostituta, esas asociaciones. eh, bueno, en fin, ¿cómo se ve ese actuar de cortar la lengua y ahorita que somos, que más, lo digo por mí, más que, aunque bueno, aunque yo intento ejercer mi palabra en los espacios y estar bien segura, bien presente, muchas veces las redes nos permiten hacer el acto de poner la palabra, de repostear, de dar nuestras ideas, y ese silenciar es con amenazas que van con esa misma forma de la parte como en el mundo antiguo. Aquí es otro ejemplo, por ejemplo, en Volcánicas postearon, aunque pues yo estaba buscando de Aida, el racismo, no sabe leer, le dicen, y obvian todo el contexto histórico que ella tiene, toda la formación como lideresa mayora e indígena de su comunidad, y pues tuvo muchos comentarios negativos dentro de la campaña, eh, muchos comentarios racistas y clasistas, entonces son como ejemplos de cómo se ve hoy. Ah, bueno, acá por ejemplo, de lo que les decía, Filomena y Terio. Terio fue quien la violó. Entonces, esta es una primera ilustración realizada en 1930 de la violación de Filomena. Y algo que, bueno, ya hablamos un poco de cómo se ve, cómo se acalla la mujer cuando intenta hablar, cuando intenta pues denunciar.
pero entonces ahora las mujeres que datan en la historia, que sí han podido desarrollar un hablar, se les asocia con una manera andrógena, es decir, que tiene como un lado masculino y un lado femenino. Entonces aquí la reina Isabel I es muy reconocida por liderar el país, pero entonces se le asocia en la historia como si tuviera esa asociación andrógena, como al hablar, pues, o el comportamiento, o al hablar, el hablar del hombre, porque el hablar del hombre es el que se categoriza como el correcto. Y aquí yo les traje un ejemplo, vamos a ver, ¿sí lo escuchan? ¿Sí lo escuchan? Quiero saber, ¿sí se escucha? No, no, no se está escuchando. Bueno, entonces permítame un momento de silencio. ¿Sí se alcanzaba a escuchar? No, no se estaba escuchando, pensé que le estabas organizando. Ay, no, ay, no. Ah, bueno, un momento. Yo creo que al momento de compartir pantalla debes darle la opción de sonido, porque si no, no deja. ¿Me pueden No, confirmar si se escucha? no se escucha. Permítame un momento, comparto entonces también el sonido de acá. Es que está cancelado el sonido. Y si es importante, o sea, deme un momentico, ya nuevamente ingreso porque no tengo cancelado el sonido. Problemas técnicos. This meeting is being recorded. Tienes el micrófono apagado. This meeting is being recorded. Mostrar más autoridad, mira este vídeo. I've been so busy that I haven't had really much time to think about it. After all, I know I'm still only me, and so do my family. Let me answer that very deeply, because I feel very strongly about it. Margaret Thatcher, la primera mujer primera ministra de Reino Unido. No solo su política fue fuerte, sino que su voz también jugó un papel clave. Al principio su voz era más aguda, más dulce, percibida por algunos como menos autoritaria. Con el tiempo fue transformando su voz hacia un tono más grave, más directo y más serio, lo que le daba mayor atención y mayor
Listo. Entonces, vemos como las mujeres que están en la esfera pública, en la esfera política, les toca hacer un cambio hasta en su voz para que sean tomadas eh, en cuenta, para que sean tomadas como con poder y con esa figura de que tenemos que convertirnos entonces como hombres o ser o hablar como los hombres para que nuestra palabra sea tomada en cuenta. Entonces se asocia como a ese principio como andrógeno. Y algo también diferente que ella habla como en esta primera conferencia es de Elizabeth Warren, que intenta poner en una carta. Vamos a ver si este video sí se escucha. ¿Me pueden confirmar? ¿Se escucha? No, es que se escucha como bien bajito, como en el fondo. No sé si le puedes subir un poquito a Un ver si poquito a quise ver si quise escuchar. escuchar. Está and brothers. Mr. President. They are Mr. President. the majority leader. There's a piece from the Bedford Minuteman that really tells the story of how sexual violence impacts Massachusetts. And this is what it said. They are mothers, daughters, sisters, fathers, sons, and brothers. Mr. President. They are Mr. President. The majority leader. The senators impugn the motives and conduct of our colleague from Alabama as warned by the chair. Senator Warren, quote, said Senator Sessions has used the awesome power of his office to chill the free exercise of the vote by black citizens. I call the senator to order under the provisions of Rule 19. Mr. President, The senator from Massachusetts. Mr. President, I am surprised that the words of Coretta Scott King are not suitable for debate. Básicamente lo que pasa en ese momento, cuando ella intenta citar la carta, el presidente, que es él, bueno, primero la interrumpen, y después el presidente le dice como no, ya, se acabó su palabra, y ella estaba empezando su discurso y ella estaba trayendo una carta de alguien que era mujer también y que estaba hablando de Jeff Sessions. Bueno, no sé si se pronuncia así, pero era eso fue más o menos 2015, 2000, no, debe ser como cerquita 2014, tengo que confirmar la fecha, pero ella está hablando lo que está haciendo alguien de Donald Trump y está denunciando pues eso, está trayendo a colación esa carta. Y lo primero es que es interrumpida y después es callada. Y eso es eso pasa frecuentemente. Nosotros permitimos que seamos interrumpidas y la sociedad permite que nosotras seamos interrumpidas y no pasa eso cuando ella tenía la palabra, es interrumpida y después es callada. Le dice, no, ya no puede hacerlo. Y eso también se asocia, por ejemplo, acá está Sorone Truth, bueno, yo creo que es diferente la pronunciación, pero ella es una mujer que abogó mucho por las mujeres esclavas y también por todo lo que estaba pasando en ese contexto en 1870. Pero entonces aquí se le ve, uno, serena, dos, una mujer que no habla y que fue acallada por mucho tiempo. Entonces esas relaciones son importantes verlas. Y quiero cerrar este 2014, como ella lo presenta, con la siguiente imagen y la reflexión, con las siguientes reflexiones y preguntas que quiero que ahondemos en esta primera parte y es, ¿será que nosotros debemos empezar a hablar como los hombres? ¿O será que tenemos que comportarnos también como los hombres para ser escuchadas? ¿O cómo debemos hacerlo? Y dando como respuesta a esto, ella dice, quizás deberíamos actuar y hacer aflorar a la superficie aquellos temas que tenemos, que tendemos a posponer acerca de cómo hablamos en público, por qué y cuál es la voz adecuada. Lo que necesitamos es cierta sensibilización sobre lo que entendemos por voz de autoridad y cómo hemos llegado a crearla.
es preciso resolverlo antes de decidir cómo responderíamos nosotras, las modernas Penelopes, a nuestros telémacos, o, dado el caso, prestarle algunas horquillas a de la señorita Triggs. Bueno, resulta que esta imagen habla de que, no me acuerdo todo el contexto porque es mucha historia, pero ella coge las horquillas y bueno, la interrumpe y hay un problema, un contexto de violencia y ella coge las horquillas y se las pone en la lengua al hombre y entonces aquí muestran a Tigris, a Trix, o bueno, TRIGGS, eh, que estaba hablando con la cabeza, que, o sea, decapitó al hombre y está hablando con la cabeza y entonces un poco desenfrenada la imagen. Pero entonces, esa es una analogía que dice, ¿será que tenemos que usar las horquillas de la señorita Tigris? Debemos reflexionar bien qué es la voz de autoridad. Y creo que con eso quise cerrar los primer 2014. El segundo discurso 2017, Mujeres en ejercicio del poder. Entonces, hay algo que también ella continúa con esa reflexión y esa misma forma de analizarlo de muchas veces como mujeres para llegar a la esfera política, a las esferas del poder, asumimos aquí dice, bueno, ella lo pone así, Angela Merkel y Hillary Clinton, ambas enfundadas en un uniforme de mujeres en el ejercicio de la política. Entonces, tenemos que acercarnos y vestirnos igual que los hombres en la esfera política. Tenemos que llenarnos de grises para poder acceder al poder. Y entonces ella hace una analogía de estas dos mujeres, de Angela Merkel y Hillary Clinton, con Atenea, perdón. Y entonces muestra esta imagen, esta copia romana en miniatura de la estatua de la diosa Atenea que se ergía en el Parteón, capta a la perfección sus aspectos masculinos, desde el escudo y la coraza hasta la imagen de la victoria que tiene en la mano. En el centro del peto aparece la cabeza de Medusa. Entonces, en parte, bueno, como que esas figuras de poder que nos datan o las que han llegado muy importantes también son como con ese aspecto también de andrógeno, como cogiendo partes también masculinas para poder tenidas en cuenta. Pero entonces una crítica que ella hace en el libro y es a Clinton no le bastó tener poder, mostrar poder, hablar como el discurso como de hombre o el discurso organizado como el de hombre no organizado, sino la voz, la forma, la pausa para poder ganar. Y entonces aquí hacen una relación de Medusa. Bueno, acá es una diosa que la está pisoteando y en la mano tiene es Medusa, bueno, y en la mano la tiene y la está pisoteando. Entonces vamos a leerlo un poco para un poco retomar. El triunfalismo heroico y el sandismo misógino. En la estatua de Benedetto Cellini, Perseo sostiene en alto la cabeza decapitada de Medusa mientras pisotea su cuerpo sin vida. Esta pieza forma una elocuente pareja con la escultura que hay justo atrás, el héroe griego Aquiles rapta con violencia a una primera troyana. Bueno, aquí se ve la troyana, aquí se ve cómo pisotea Medusa. Y en 2016 fue el mismo discurso, esta misma imagen griega también se acoge en la campaña y Trump con Clinton en la mano, como en esa misma analogía, y también a Clinton se le dibuja como a Medusa en diferentes formas. Y como a Hillary Clinton sí se le hace un daño político con esta forma de publicidad,
pero yo veía, ay, que no lo puse aquí, ay, pero entonces a él sí se le hizo lo mismo, pero antes se vendían. O sea, cuando le pasa lo mismo a un hombre, lo que pasa con el hombre es que lo convierten en publicidad, pues buena. Entonces decían que vendían vasos, vendían cosas en la misma forma, porque hicieron una misma analogía de Donald Trump como si fuera Medusa, pero entonces a él sí no se le mostró de la misma manera y no le hizo el daño como le hizo la campaña de Clinton. Y bueno, como eso sí, sí es aplicable para nosotras. Pero entonces ella dice, se hacen unas preguntas porque no solamente se trata de ver en la historia cómo ha pasado, sino como preguntarnos y cuestionarnos cómo, cómo pasar, cómo ir en medio de todo esto. Y entonces ella dice, ¿qué haría falta para resituar a la mujer dentro de la esfera del poder? Entonces, antes de quizás leer y darles como lo que significa de lo que ya está trayendo, me gustaría escuchar un poco, escucharlas y escucharlos y escucharles qué piensan frente a esto que vamos como hablando. ¿Qué haría falta o qué tenemos que cuestionarnos? ¿No? ¿Ninguna? ¿Ninguno? ¿Me escuchan? Si estoy con alguien. Sí, Sí, acá estamos. estamos. Estaba dando espacio para que los demás participaran, para que las demás. Ajá. Lili, ¿tú ibas a decir algo? No le estaba diciendo a Judy que la escuchaba. Ah, bueno. Yo creo que falta toda una reestructuración cultural, pero definitivamente no es algo solamente de voluntad de unos pocos, sino que eh, necesitamos ir a la raíz y empezar a reestructurar lo que pensamos respecto a todo, cómo está configurado el género en totalidad. Y, exacto, exacto, Yes. Y ser nosotras mismas, ser nosotras con nuestra forma de hablar, ser nosotras, si se nos da tan que, por ejemplo, ahorita muchos videos salen que no, las que están las trans wife, que dicen como no, que somos muy emocionales para votar, o muchas cosas que giran en torno a relacionar como nosotras somos, pero ser nosotras, yo creo que, y no cambiar, porque muchas mujeres les ha tocado cambiar. Y aunque Margaret Thatcher cambió su forma de hablar, hay algo que ella resalta y que me parece como bonito traerlo, no bonito, me parece importante porque ella entendió su posición y cómo ella iba a hacer oposición en un mundo de hombres. Y ella relata esta imagen 25 que dice Margaret Thatcher corre a bolsazos a uno de sus ministros, el desdichado Ken Buckler. Y hay unas imágenes que tienen que salir acá, pero no están saliendo allá, de su forma de vestir y siempre con su bolso. Y yo me acuerdo que una vez yo estaba viendo como unos reel o un documental, era de un documental que hacían de qué significaba el bolso. Y también había una reina que también, si ponía el bolso de esta manera, era porque ya había decidido, porque se quería ir. Y como a través de también símbolos eh, han podido construir como un discurso también desde el poder. Entonces aquí dice, en mi opinión, hemos de distinguir aquí entre una perspectiva individual y una perspectiva más general si observamos a algunas de las mujeres que lo han conseguido. Veremos en las tácticas y estrategias que hay detrás de su éxito no se limita a copiar expresiones masculinas
un elemento que comparten muchas de estas mujeres es la capacidad de convertir los símbolos que normalmente despojan del poder a las mujeres en una ventaja a su favor. Al parecer, Margaret Thatcher lo hizo con sus bolsos. Y aquí yo me cuestionaba, hay un podcast que se llama Mujer, ay, no sé, se me viene a la cabeza como que es mujer desnuda, mujer, ay, tengo que traérselos, pero ella es una mujer de la costa colombiana, que ella habla de cómo la moda también es política y la moda también es una vía para que las mujeres cojamos como esa parte en la sociedad. Entonces ella, por ejemplo, sí le ve, perdón, sí se le ve diferente, no asume un rol masculino como quizás o un uniforme como Clinton o como Angela Merkel, sino que coge desde su estilo y se apropia de su estilo, de su forma, para estar en esas figuras, en ese momento político. Y aquí también ella pone en discurso es que también tenemos que cambiar en nuestra percepción frente al poder, que el poder siempre decimos el poderoso porque se ve que hizo. Esta persona es poderosa porque tiene o porque no. Ella dice que también hay que cuestionarnos frente a las acciones que se hacen y que el poder se puede lograr desde personas que no son en la figura pública reconocidas. Y entonces ella trae un ejemplo de el movimiento Black Lives Matter, que no es necesario que aquellos que propician cambios sean famosos, que personas como tú y como yo podemos hacerlo. Pocas personas conocen los nombres de las fundadoras de este movimiento. Alicia Garza, Patricia Cuyors y Opal Tometi. Y estas son estas mujeres, siendo muy ellas. Entonces, hay algo con lo que ella termina y me parece como importante de traerlo y es, no es fácil hacer encajar a las mujeres en una estructura que de entrada está codificada como masculina. Lo que hay que hacer es cambiar la estructura y esto significa que hay que considerar el poder de forma distinta. Significa separarlo del prestigio público. Significa pensar de forma colaborativa en el poder de los seguidores y no solo en los líderes. Tres cosas que ya ponía ahí. Bueno, eh, significa pensarlo, separarlo del prestigio público, que era como el ejemplo de no solamente la gente que es reconocida públicamente es la que ejerce cambios, sino nosotras desde nuestros campos, desde nuestras áreas, también los hombres dando la palabra, dando lo que ya hemos venido elaborando dentro de todos estos años. Los hombres también dando el poder de la figura pública. Hay algún ejemplo que me gustaría mostrarles en el caso de quien, si vienen a Bogotá en estos días, hay una exposición muy interesante de 8 mujeres en Vera de la nación Chamís y la nación Dovia. Y este proyecto es encaminado por una antropóloga y ella lo que hizo es hacer como una exhibición, quizás les comparto unas fotos que me parece muy interesante este proyecto, y es darle la palabra a ellas, que son las mujeres que venden en los puentes con sus hijos y que ellas en específico, ellas no tienen esposos y ellas mismas se fueron por diferentes violencias, se separaron hasta de su comunidad. Y esas 8 mujeres, con esta puesta en el museo en el Colombo, lo que hace esta antropóloga es, bueno, yo no voy a hablar por ustedes. Es momento de que ustedes tengan la palabra y ustedes mismas ejerzan. Y este es un proyecto que esta exposición empezó el 28 de mayo. Y yo fui al inicio para que ellas tuvieran confianza y fueran una de las primeras personas para hablar. Y tenían mucho miedo para hablar. Y hace 2 días tuve la oportunidad de nuevamente ir y ahora hablan. O sea, no hay que decirles, ven, cuéntame qué pasa y escucharles, sino ese ejercicio de que cuando uno le da la palabra y son ellas mismas con sus vestuarios, con sus formas, con sus tejidos, eh,
con su lenguaje y su cosmovisión también pues cogen importancia y no son reconocidas públicamente, pero desde sus áreas como son, empiezan a generar y a apropiarse de la palabra. Y eso me parece un ejercicio muy bonito. Entonces, significa pensar de forma colaborativa en el poder de los seguidores y no solo de los líderes. Significa que, sobre todo, pensar en el poder como atributo. Yo no sé si dejé de presentar, no, como atributo o incluso como verbo. Empoderar, no como una propiedad. Me refiero a la capacidad de ser efectivo, de marcar la diferencia en el mundo, del derecho de ser tomada en serio, en conjunto o individualmente. Es el poder en ese sentido de que muchas mujeres perciban que no tienen y que lo quieren, porque se ha hecho tan popular la expresión mansplaining a pesar del fuerte rechazo que sienten muchos hombres al respecto. A pesar del fuerte rechazo que sienten muchos hombres al respecto, para nosotras da en el blanco porque apunta directamente a lo que se siente cuando a uno no se le toma en serio. Un poco como cuando nos dan lecciones de historia ay, de Roma en Twitter. Y ella es una estudiosa de Roma y empiezan hombres a hablarle. Entonces, esa palabra que ya hemos venido hablando, que es el mansplaining, que se da mucho cuando nos quieren explicar en lo que nosotras trabajamos en nuestros campos. Entonces, reconocer esas estructuras y romperlas y resignificar esa parte. Entonces, eso me parece que fue como lo más importante de esta lectura y quería como compartirlas y bueno, eso es. Si no percibimos que las mujeres están dentro, bueno, si no percibimos que las mujeres están dentro de las estructuras de poder, entonces lo que hay que redefinir es el poder, no a las mujeres. Y quiero traerles un ejemplo, este es un ejemplo de una clase en inglés, esto sí ya es cortico. Y entonces yo les decía, porque pues sí aproveché esos espacios cuando me tocaba dar clases, cuando me tocaba dar mis resultados en inglés. Entonces, ¿qué significa las mujeres en las diferentes áreas? Economía, política, significa justicia social, crecimiento, significa trabajo, seguridad, tecnología, progreso. Y yo les llevaba un mapa de cómo a través de 1900 a 1997 hasta el 2025, 1970 hasta 2025, cómo se ve, aunque ya hay mujeres, en mujeres es en el poder ejecutivo, ya puede ser como presidencia o hay otros países donde el mayor poder es la ministra o, bueno, hay otras estructuras de poder, pero vemos que es muy poquito todavía lo que las mujeres han podido, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, solo en México. ¿Será que Colombia estará preparada para asumir una mujer presidenta? Pues ya lo vimos que no. ¿Y será que en lo que viene va a pasar? Entonces yo les decía cuál es el verdadero problema. Entonces, según el DANE, 51,2 mujeres eh, somos en la población, pero solo el 24,6% representa que estamos ella habla del techo de cristal también, pero entonces en las figuras de poder, como gerentes o las mujeres que toman decisiones. Hay estructuras, por ejemplo, el Colombo, aunque es de la Embajada Americana, se han filtrado muchas mujeres y en la rama de gerencia, de cultura, se han propiciado como más mujeres y en la toma de decisiones y por eso tienen enfoque de género y traen exhibiciones como las de mujeres en verano. O sea, ¿cuándo se iba a imaginar eso? Bueno, esta es la distribución del PIB y cómo algunos países que tienen como igualdad de la mujer y la palabra, porque solo no implica el hablar. Entonces, unas de las reflexiones que ya daba en el texto es por qué queremos estar en posiciones altas. Porque se nos ha atribuido que cuando estamos en posiciones altas tenemos que hablar de la niñez, tenemos que hablar de las violencias de las mujeres, y sí que sí es importante, pero ¿por qué no pensarnos en la tecnología, en la ciencia, en nuestros campos? Entonces, eso es una reflexión.
También yo les mostraba a los chicos cómo el progreso va a través de los años y cómo se nos ha silenciado. Y Afganistán era uno de los países y Pakistán era uno de los países con mujeres con más doctorados a nivel mundial. Y esto es la participación de la mujer, como en 1990 era el 19 y aumentó, ay Dios, y aumentó, pero aquí vemos cómo aumentó como hasta el 20 y algo, hasta el 27 en más o menos en los años 2012, pero cuando ya llegó el régimen nuevamente, llegó al 7,3% de la participación de las mujeres en el área laboral. Y ahora pues va a ser cero, porque como estamos viendo, pues acalladas totalmente. Entonces yo les preguntaba a ellos como que ustedes qué piensan, ¿será que es la Biblia? ¿Será lo cultural? ¿Qué será? Y ya vemos que hay algo que es cultural, pero también la mano encrudecida del poder. ¿Quiénes están en el poder? Y como por ejemplo algunas mujeres como Ursula von der Leyen, hace 2 semanas, habló con los talibanes para regresar mujeres y regresar el pueblo pues allá. O sea, como mujeres se prestan, que están en la esfera pública y eso es una reflexión de cómo, de qué mujeres están en el poder y por qué estamos en el poder. Entonces, y bueno, esto ya lo hemos hablado de lo que está creciendo, que es muy fuerte. Bueno, yo les decía nuevamente y quiero mostrarles ya como ir cerrando, es porque desde nuestro hablar, desde nuestra forma y que no solamente es hablar de lo que le pasa a las mujeres y sí que es importante, como les decía, la violencia de género y la niñez y todo esto, pero el hecho de que seamos mujeres no se nos debe someter a una serie de discursos o no, una serie de áreas porque somos mujeres. Nosotras tenemos que meternos en todo y la palabra tiene que ejercerse en todas las áreas. Entonces, por ejemplo, aquí yo les mostraba a ellos los cinco tipos de mutilación y como 200 millones de mujeres y niñas en el mundo todavía hoy están siendo sometidas a la mutilación femenina. Pero entonces yo le he asociado este tema a porque es importante que mujeres en ciencia estén, y este año, hace 2 meses, si no estoy mal, Yu Jong Lee, por ejemplo, que es PhD, logró el primer mapa del clítoris de la mujer, o sea, después de cuántos años y a los hombres se le había descubierto su forma genital desde hace muchos años atrás, como hasta hoy, 2026, tenemos el primer mapa en 3D, que esto puede contribuir a las reformaciones y reconstrucción genital de muchas mujeres que han sido mutiladas. Entonces, ¿cómo es hablar desde la ciencia de nuestra forma creativa? Y una vez escuchando un podcast de ella hablando, ella decía como que tenía un equipo muy grande de muchas personas ayudando a restablecer. Y como también ella, que yo siempre la traigo y a mí me parece muy poderosa esta mujer tan joven y que habla del cambio climático y se mete en la esfera del cambio climático y se mete también en los derechos humanos y como desde su forma de ser mujer, de cómo podría pensarse, ella lo logra y puede lograr esa justicia social desde hacer visible. O como en México una mujer ya sanó del papiloma, del virus del papiloma a 29 mujeres este año. Entonces yo les decía que, bueno, aquí ella, Wilbur nuevamente trayéndola, dice que tenemos que estar en las tomas de decisiones de todas las partes, donde está también el poder también. Y como, bueno, mujeres que yo les mostraba a ellos como mujeres toman la palabra y hacen ver que pelean por nuestros derechos y cómo cogen también el medio ambiente o cuidado de la naturaleza combinándola con cosas malas que es la remigración. Yo les mostraba que Ursula von der Leyen habló con los talibanes para regresar a las mujeres y la población que tienen en Europa al régimen y cómo ellas asocian los perritos con la remigración. Entonces, nosotros queremos nuestros perritos defensoras de los animales, pero están pidiendo que remigren
o sea, con racismo a la vez y violencia en su discurso. Y por último, así de ñapa, traerles a Margaret, yo creo que ya se ha hablado mucho y es de la serie de El cuento de la criada, pero más que El cuento de la criada, que es una serie que sería bueno verla, ella dice que nunca en la era moderna había visto tantos libros hayan sido bloqueados o como que en Estados Unidos se hayan quitado. Y entonces yo estaba pensando que en los tiempos cuando nosotros estudiábamos, lo que había sido quemado era la Biblia y, y pues eran persiguiendo a los cristianos, como las cruzadas. Pero yo decía, esto es como la nueva cruzada. ¿Cómo es que en este tiempo se bloquean a mujeres escritoras en Estados Unidos, como en el siglo XXI, en pleno 2026, se están bloqueando y como pues, mujeres como, no sé, Dua Lipa está implementando bibliotecas y su accionar en la palabra pública es dejando que otras mujeres puedan leer libros que están bloqueados en Estados Unidos, que están siendo callados? Entonces ella dice, o sea, lo que yo pensaba era como nos toca aprovechar este tiempo que podemos leer a autoras mujeres y por mucho tiempo, pues nosotras no leíamos a mujeres, pero es un deleite poder leer mujeres, es un deleite encontrar otra forma de voz y tomar espacio y hablar y tomar nuestro derecho. Y esas son unas recomendaciones. Este es el podcast de la científica que logró el primer mapa 3D. Y eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Muy importante. Gracias, Judicita. Con Gracias, mucho Julia, gusto. aunque no participé, pues estaba atenta y bueno, sí, muy bien. Todo ese contraste y esas comparaciones que hiciste en el tema fueron muy valiosas. Yo estaba atenta y aprendiendo. Sí, yo creo que lo más difícil quizás, digamos que en la teoría y el reconocimiento es una buena forma de empezar, pero quizás hablarnos de cómo nosotras mismas podemos, desde nuestro campo, saber que podemos generar cambios y reflexionárselo, como desde la docencia, como desde la parte que tú trabajas, como Martica también, o sea, cómo nosotras también poder resignificar el poder y nuestra forma de hablar. Entonces, ahí sí me gustaría escucharlas. Sí, yo creo que es una tarea, como siempre hemos dicho también en las esferas personales de cada una de nosotras, ¿cierto? Porque a pesar de que llevamos ya un tiempo formándonos en esto, uno cae muchas veces en los mismos errores o en ese temor a expresarse o a hablar de lo que piensa o prefiere a veces callar para no incomodar y nuestra tarea muchas veces es incomodar. ¿M? Eso. Sí, también quiero decir algo con respecto a eso. Muy hermoso tema, Judy. Y sí, como dice Yesenia, muchas veces nosotros nos quedamos calladas para no incomodar. Y me ha pasado también muchas veces que le digo por ejemplo, a una persona masculina, mejor dilo tú. O sea, como quien dice, si tú lo dices, a ti sí te van a escuchar, sí. Sí, o sea, sí se va a lograr si tú lo dices, pero si yo lo digo, no me van a prestar atención, o sea, no van a valorar lo que digo, no me van a prestar atención. Entonces, sí, eso, o sea, a través de la vida sí se han dado muchas cosas. Y a pesar de que estamos aquí en este movimiento y que sabemos, también me cuesta mucho. O sea, me cuesta mucho hablar, dar mi opinión, por ejemplo, qué van a pensar, anda, cómo lo voy a decir, anda, o sea, no sé si ustedes me entienden, es una cuestión que no, que también este, se me hace muy difícil.
Sí, yo creo que nos pasa a todas. De hecho, estaba pensando que en el colegio, por ejemplo, yo creo que el 90% de los docentes somos mujeres y, y siempre que hay actividades así pedagógicas donde estamos solo los profes y las profes, eh, cuando piden un vocero, los que van son los hombres y la mayoría somos mujeres, pero siempre decimos, ay, vaya usted. Y es a los hombres a los que se les relega esa tarea de tener voz. Entonces hay que cuestionarnos también en esos pequeños actos que son grandes porque siguen fortaleciendo esa cultura de que el hombre es el que tiene la voz. También una partecita ajá, me llegó bastante fue cuando hablaste de Margaret Thatcher. Eh, bueno, yo no he leído sobre ella, no, o sea, no tengo pues referente para hablar porque no tengo, o sea, no he leído sobre ella. Pero algo que dijiste es que me pareció interesante es como ella al principio era más femenina, y luego las circunstancias la obligaron a hacer un cambio y, y como ella tiene ese título que siempre escuché, hemos escuchado que la dama de hierro, entonces vemos, me di cuenta, bueno, a través de este tema, Judy, que el trasfondo de las personas, uno a veces lo juzga solo bueno, por ese título, ¿no? Yo la jugaba, la dama de hierro. Y vamos a ver que, bueno, a veces las personas obran, tal vez porque no como desean, sino por las circunstancias en que se encuentran y por el momento político en que ella estaba viviendo. Y lo que pasa es el cambio de voz. ¿Cuántas mujeres les ha tocado reeducar la voz? No, reformar su voz, porque no es reeducar, es reformar su voz para poder ser escuchadas. Entonces, eso sí es fuerte. Pero entonces mira que eso me parece importante porque, bueno, ella relacionaba la moda o la forma de vestir como también un acto político. Y pienso que eso también uno tiene que cuestionarse y a veces uno dice, uy, yo quisiera dar el tema como aquel personaje o como o yo quiero lograr como esto, pero cuando nosotras como cuestionarnos de desarrollar nosotras mismas, cómo queremos dar nuestros temas, cómo queremos vernos en la sociedad, cómo queremos ser escuchadas, no desde, ay, ¿cómo será que me van a escuchar mejor? Sino cómo desarrollar nuestras capacidades y esas habilidades que tenemos, más desde nuestra mirada y no de lo que se ve bien afuera o que está bien visto afuera, como desde nuestras emociones y todo, aunque ay, hay algo que eso sí ya se sale de lo que estoy diciendo, pero en estos días que era el partido, y es que no sé por qué me está retumbando tanto en la cabeza, y es lo del voto, y que nosotras que somos muy emocionales para votar, pero los hombres en el partido vimos cómo dañan el televisor o cómo se vuelven emocionales y entonces se nos adjudica ciertas cosas, ciertas características, pero ustedes están bien, pero ustedes son, o sea, ellos sí son emocionales, pero sí pueden tomar decisiones, pero ustedes que son emocionales, pues no, ustedes no pueden tomar decisiones porque van y las toman mal. Y no, o sea, yo puedo ser un día, estar muy emocional, pero ser muy clara y contundente en lo que quiero, en lo que sé, en lo que voy a hacer y asimismo aceptar. Y también va en el hecho de aceptar nosotras como somos
y nosotras que sí, hormonalmente tenemos varios cambios, pero abrazar todas, o sea, qué genial que nosotras podamos tener esa forma tan diferente, tan diversa, y a la vez tener conocimiento y a la vez tener propiedad y a la vez tener y asumir esos roles también de poder y reestructurar y resignificar el poder. Entonces, es muy bonito. Entonces, yo creo, yo siempre traigo como el ejemplo de, a mí siempre me han visto muy en ingeniería, es muy cuadrado, y a mí usualmente me dicen, ay, tú eres de ciencias políticas, yo no, de ingeniería, y siempre se me ha tildado de otra forma porque pues mi forma de vestir es un poco más hacia ese lado. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotras y estar en nuestras esferas y estar en nuestras áreas y mostrar también excelencia y también mostrar poder y dominio frente a los temas que nosotras abordamos y cómo irlo construyendo, que no es fácil? Total. Ujú. También Bueno, quería decir algo en cuanto a la voz. Es que, por ejemplo, cuando yo estaba en la iglesia adventista, había una muchacha que, llegó una muchacha, pues yo la conocí, ajá, la conocía. Y ella vino, o sea, como en la escuela sabática se daban opiniones, ella, bueno, daba la opinión y todo, y se veía con tanto poder, se veía empoderada, pero entonces yo pensaba, ella habla con tanta autoridad, con tanto poder, y entonces yo decía, claro, es que ella tiene la voz de ella era una voz grave, pero no se le veía como hombre, sino que, o sea, se le veía una voz de mujer, pero era una voz grave. Y se le veía así como con autoridad, como así. Y entonces yo venía y contrastaba con la voz mía. Yo decía, ay, no, es que la voz mía también es muy así, muy, como muy fina, muy. Entonces yo pensaba entre mí, en ese entonces que todavía no tenía ajá, yo no tenía esta luz que tengo ahora. Entonces yo pensaba, pero que imagínese, ella naturalmente tiene esa voz así. ¿Y cómo voy a hacer yo para tener esa voz así? O sea, es una cuestión que ahora, o sea, ahora viene todos esos recuerdos a mi mente ya. Y es el sistema, cómo nos amolda tanto, cómo nos permea tanto que nosotros también perpetuamos todos esos estándares, que nos han impuesto y cómo ahora nosotros podemos hacer o sea, cómo podemos revertir. O sea, que Dios nos dé sabiduría y que Dios nos ayude. Bueno, a mí personalmente. Ay, Martica, gracias por compartir. Qué bonito que pues, bueno, haya servido para un poco recordar eso. De verdad, gracias por compartir. Bueno, entonces, Judy, si gracias quieres, por ser hermosa. hacemos la oración final para terminar. Visita, ¿quieres dirigirla? Bueno, les- bueno, amado Padre Dios, te damos gracias porque pudimos compartir el día de hoy. Papito Dios, gracias por cada oportunidad que nos das para resignificar cada parte que ha sido acallada en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque siempre tienes misericordia y nos muestras luz y nos ayudas a ir sanando cada trauma que tenemos, cada herida, cada bloqueo. Y, Señor, vas mostrando cada vez el camino, Papito Dios. Em, Te doy gracias porque nos ayudas a cuestionarnos, a tener una mirada crítica, un pensamiento cada vez más crítico, cada vez más avanzando hacia cómo quieres que seamos.
Em, Hay un gran reto, Papito Dios, que a veces no es fácil asumirlo solas y solos, tanto el poder de ejercer nuestra palabra en nuestras áreas, también hay miedo, también hay desconcertación de cómo podemos usarla muchas veces, vemos ejemplos también, Papito Dios, donde muchas mujeres son amenazadas, donde por ejercer la voz pasan cosas, pero te pido que nos des fuerza, que nos ilumines y nos ayudes a entender cómo podemos ejercer nuestra palabra en nuestras áreas, cómo transformarlo, primero quitar pues esas barreras, segundo, Señor, ayúdanos y enséñanos y danos valor para aplicarla en estos tiempos, danos valor para alzarla y para fortalecerla y para ser más como nosotras. Y, y Señor, yo te pido que nos acompañes en este proceso, también a los hombres, para también entender de cómo debe ser el poder, de cómo deben también dejar que la palabra de las mujeres sea desarrollada y también puedan ir caminando en este camino. Y no, te doy gracias, Papito Dios, por este tiempo, te doy gracias, Señor, por reunirnos, por mostrarnos una verdad sólida, contundente, que nos permite y nos da herramientas para poder afrontar los días que se vienen. Gracias, Padre Dios, por tu infinita misericordia y te entregamos nuestro día, nuestra semana y te damos muchas gracias en el nombre de Santo Jesús. Amén. Amén.